Tercer video de la unidad número 4 sobre la Revolución Francesa, y aquí continuaremos explicando los cambios que se implementaron en este evento histórico para Francia, pero también para el mundo, porque los cambios sociales y políticos que se realizaron aquí tuvieron influencia en todo el mundo. Habíamos visto en el video anterior todos estos principios que habían emergido de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, principios que vamos a profundizar en este video y en los siguientes también, y que fueron complementados con el cambio en el fundamento del poder. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a ver, nosotros habíamos dicho que el rey era elegido por Dios en este fundamento de la soberanía de origen divino. Origen divino significa que el origen del poder de la soberanía está en Dios. Dios elige al rey y el rey luego gobierna al pueblo. El pueblo no tiene más otra opción que no sea la de obedecer al rey, porque este ha sido elegido por Dios, no por el pueblo. Es Dios quien elige al rey y el pueblo entonces no le queda más que obedecerle. Este fundamento del poder, sin embargo, necesitaba cambiar, necesitaba ser reemplazado por otro fundamento del poder, por otra teoría del origen del poder, porque ya no era más compatible este esquema con este nuevo esquema de división de poderes que oportunamente explicamos en el video anterior, y con la existencia de una constitución y con la práctica del sufragio, es decir, con el voto que hacía la población de sus representantes. En estas circunstancias es que hace su entrada triunfal la soberanía popular, que es el fundamento del poder que actualmente en buena parte de las repúblicas modernas se utiliza para dar cuenta del origen del gobierno. En otras palabras, en este esquema, el gobierno es elegido por el pueblo y luego de las elecciones es que este gobierno puede ejercer su poder sobre la población. Nunca más el gobierno será elegido por Dios o por algún tipo de entidad sobrenatural, sino que siempre será la población la que de una u otra manera termine eligiendo a su gobierno. Digo de una u otra manera porque a veces estas elecciones son cada 4, cada 6, cada 10 años. Bueno, varía según cada país. No vamos a explicar aquí todo lo que sucede en cada uno de los países porque sería innecesariamente largo este video. Pero sí vamos a plantear claramente que los gobiernos republicanos, es decir, que surgen en un sistema republicano de gobierno, todos estos gobiernos siempre son elegidos por la población de alguna manera. Digo de alguna manera porque en este momento, en este periodo de la Francia revolucionaria, cuando hablamos de la convivencia, por cierto, conflictiva entre el rey y la asamblea, existe el sufragio censitario y masculino. Censitario dijimos que solamente aquellos ciudadanos ricos, en especial los miembros de la gran burguesía, la nobleza y el clero, son los autorizados a votar, y dijimos masculino porque se excluía a las mujeres. Estas dos características serán profundizadas en el próximo video, pero quedémonos ahora con la idea de que el gobierno puede ejercer su poder luego de que el pueblo lo ha elegido, a través de este procedimiento de voto que podríamos cuestionar hoy día porque solamente que voten los ricos o solamente los varones es para nuestros actuales valores antidemocrático, pero sin embargo es un método de voto que en el periodo se consideró válido. Este tipo de soberanía, este fundamento del poder, se relaciona estrechamente con otro tema que no alcanzamos a desarrollar en estos videos, pero que algún día haré un video específicamente sobre eso, que es el de los pensadores contractualistas. Estos pensadores, que son Hobbes, Locke y Rousseau, aunque tenían pensamientos muy diferentes entre sí, no voy a explicar las diferencias ahora porque necesito hacer otro video aparte para eso. Sí coinciden en una cosa, que todo gobierno surge del acuerdo del pueblo, es decir, del contrato, de ahí que se llamen filósofos contractualistas, del contrato del pueblo con ese gobierno. Ese gobierno no surge porque Dios lo elige, sino que tiene un origen claramente terrenal, claramente humano, claramente demostrable, que es el acuerdo del pueblo. El pueblo se pone de acuerdo por algún procedimiento, en este caso las elecciones, como venimos explicando, para darse un gobierno. Quedémonos entonces con la idea de que en el nuevo régimen republicano, todo gobierno siempre surge de un acuerdo de la población. En este caso las elecciones, pero bueno, digamos que en general surge siempre del pueblo. En estas circunstancias, buena parte de los historiadores que han estudiado este proceso han considerado que la Revolución Francesa ha sido también una revolución burguesa.
¿Y esto qué quiere decir? Présteme mucha atención porque toda esta parte del video será para explicar esta afirmación de la Revolución Francesa como una revolución burguesa. En principio hay que decir lo siguiente: que sea una revolución burguesa no significa que solamente haya participado la burguesía. No es así. Ya hemos explicado bastante cuando repasamos esta pirámide y en los videos anteriores que todos los sectores sociales que aquí estoy señalando, los miembros del tercer estado, todos participaron, ¿sí? La Revolución Francesa tuvo la participación de múltiples sectores sociales, que son todos estos que estamos aquí señalando en este esquema. Que sea una revolución burguesa significa que la burguesía, y en especial la gran burguesía comercial, ha sido la principal beneficiada, pero, y vuelvo a aclarar, no ha sido la única beneficiada por esta revolución. Voy a ser más preciso. En este sentido, la gran burguesía tenía diferentes objetivos para conseguir con esta revolución, pero esos objetivos no podían ser concretados solamente por la gran burguesía comercial. La gran burguesía comercial no podía ella sola y solamente estos hombres ricos y poderosos realizar su propia revolución sin la participación del resto. La gran burguesía necesitaba de la colaboración de todos los sectores sociales para poder llevar a cabo esta revolución. Y es por eso que todos los sectores sociales que participaron consiguieron algún tipo de beneficio, aunque a la postre, a la larga, haya sido la gran burguesía comercial la que más salió beneficiada. Volveré sobre este punto más adelante para darle una vuelta más de rosca y que quede más claro. Los beneficios que obtiene la burguesía, específicamente la gran burguesía en este proceso, son el sufragio censitario y masculino. Censitario dijimos que solamente se les permitía votar a los sectores sociales más ricos, esto es, los miembros de la gran burguesía comercial, los miembros de la nobleza y los miembros del clero. Recordemos que a partir de la aprobación de la igualdad jurídica en la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, como explicamos en el video pasado, el clero y la nobleza, a pesar de ser clases sociales diferentes, nunca más serán considerados como primer y segundo estado. No, esto ya no corre más. Los nobles, dijimos, habían dejado de ser un sector privilegiado que tuviera toda una serie de derechos específicamente por su nacimiento, y aunque algunos de ellos conservaron su riqueza, sin embargo, dejaron de tener estos privilegios. El voto de un noble valía lo mismo que un voto de un burgués y que el voto de un clero. En otras palabras, siendo que la gran burguesía solía ser más mayoritaria respecto a la nobleza y el clero, entonces la gran burguesía, como clase social, a la hora de votar, podía superar los números, la cantidad de votos que tenían los nobles y el clero. Recordemos que el principio que está vigente es este, el de voto por cabeza. El voto por estado ya no corre más a partir del momento en que estalla esta revolución y luego se acompañada por estas otras dos revoluciones. Otro beneficio que consigue la burguesía aquí es la igualdad jurídica que explicamos en el video anterior, que le permite a este sector social, como dije recién, poder votar y acceder al gobierno. El gobierno no está solamente reservado para el clero y la nobleza. También ahora es posible que la gran burguesía participe en él votando, o bien que algunos candidatos a primer ministro, a consejeros, a diputados, senadores, lo que fuere, puedan emerger, surgir desde la burguesía comercial. Esto es importante porque entonces, si la gran burguesía comercial puede colocar a algunos políticos en el gobierno, entonces es más fácil para este sector social defender sus intereses frente al resto de las clases sociales. Si antes solamente la nobleza y solamente el clero podían ubicar a sus hombres en el Estado, entonces solamente estas dos clases podían salvaguardar sus intereses en el Estado. Ahora también la gran burguesía puede meter la cuchara, como quien dice, en el barrio. En definitiva, lo que la igualdad jurídica permite es que el acceso al Estado, el acceso al gobierno, no sea un privilegio solamente de nobles y clero, sino que sea mucho más accesible para otros sectores sociales como la gran burguesía específicamente. Estoy descartando expresamente a la pequeña burguesía, los campesinos y los trabajadores urbanos por la simple razón de que el voto es censitario. Otra vez, solamente pueden votar los sectores sociales más ricos, ¿sí? También la libertad en sus dos modalidades, política y económica, va a ser muy útil para la burguesía. ¿Por qué?
Primero, la libertad política le permite, como dijimos antes, expresar sus ideas a cualquier persona y publicarlas, y esto, por supuesto, que beneficia a la gran burguesía, que ahora puede hacer campaña política, puede promover sus ideas, puede promover su pensamiento, algo que, recordemos, es también un derecho del resto de las clases sociales. La libertad política, como la vimos en el video anterior, era el derecho de cualquier persona, de cualquier clase social, insisto, de cualquier clase social, a expresar sus ideas, intentar convencer al resto de que sus ideas son las mejores para la sociedad, etcétera, etcétera. La gran burguesía sale beneficiada por esto, pero todas las clases sociales en general les beneficia tener la libertad política de expresar sus ideas. Pero también está la libertad económica, que en algún punto ya la expresamos en el video anterior. La libertad para hacer los negocios que cada uno quiera es una libertad muy útil para esta gran burguesía comercial, muy útil para esta clase social, porque ahora puede tejer con cualquier tipo de libertad estas redes comerciales que había organizado en toda Europa y también internamente, como también expandirse económicamente en todo el mundo sin ningún tipo de límite político. No voy a explicar mucho más este tema porque ya lo abordamos en el video anterior. Por último está el derecho a la propiedad, que como dijimos en el video pasado, era el derecho a poseer cosas y acumularlas. Esto es, a aumentar la riqueza individual de cada uno de los miembros de esta clase social, de la gran burguesía comercial. Los más beneficiados de este principio de propiedad privada es la gran burguesía comercial. Y dije propiedad privada, haciendo referencia también a esta propiedad privada que en su momento desarrollamos en la unidad número 3 cuando hablamos de los cercamientos. Efectivamente, la propiedad privada es el derecho por excelencia que siempre defenderá la burguesía agraria, comercial o industrial, no importa cuál sea. La burguesía siempre defenderá la propiedad privada, específicamente de los medios de producción. Nosotros lo habíamos abordado esto en la unidad número 3 cuando hablamos en líneas generales del capitalismo, y como dije en esta unidad, hay una gran discusión al respecto sobre si es positivo o negativo que la burguesía tenga la propiedad privada de los medios de producción. Hay muchísimas discusiones al respecto, no voy a explicarlas aquí porque el video sería demasiado largo, pero sí plantearles que, y espérenlo para casi toda la historia hasta en la actualidad, que la burguesía siempre defienda los medios de producción de manera privada. Básicamente porque esto le permite a la burguesía obtener su ganancia, sí, la ganancia de manera privada. Lo que quiero decir al respecto es que es totalmente lógico que la burguesía siempre defienda sus intereses, lo que le permite ser burguesía y lo que le permite conseguir ganancia. Después podemos discutir si esto es bueno o malo para el resto de la sociedad. Hay muchas opiniones al respecto, realmente hay muchas opiniones al respecto. Es un gran debate, pero digamos en principio que es elemental, es lógico que una clase social defienda aquello que le permite ser la clase social que es y obtener ganancias y enriquecerse. Esto es elemental. Esta serie de nuevos derechos que han surgido han transformado profundamente la sociedad y la han convertido desde esta pirámide que hemos venido analizando hasta ahora a esta nueva pirámide social en donde, fíjense, no existe una línea gruesa que separe a las clases sociales. Tampoco hay privilegiados y no privilegiados, porque los privilegios, como explicamos en el video anterior analizando la igualdad jurídica, los privilegios habían terminado. Todos son iguales ante la ley. Lo único, y presten mucha atención aquí, lo único que va a separar a las clases sociales es la cantidad de riqueza, la cantidad de propiedades. Y es este criterio último de la propiedad el que le permite a la burguesía comercial imponerse por sobre el resto de las clases sociales. La burguesía comercial también siendo más rica que el clero, porque el clero se ve afectado con el diezmo voluntario o optativo, como lo explicamos en el video anterior, y la nobleza porque está sufriendo el ataque de los campesinos que no quieren pagarle más ningún tipo de impuesto, y la nobleza en definitiva conserva parte de la riqueza que había acumulado en todos estos años, pero no tiene su fuente de ingreso tradicional, que es el trabajo ajeno. La nobleza, habíamos dicho en el video pasado, tiene que salir a trabajar, y la única alternativa de conservar sus riquezas es que la nobleza comience a hacer negocios
exitosos como viene haciendo la gran burguesía comercial. En otras palabras, la nobleza, sin el trabajo de los campesinos y sin su condición de privilegio hereditario, de privilegio de sangre, tiene los días contados. Nosotros les hemos escrito aquí, les hemos colocado como nobleza aparte, porque todavía sus miembros se sienten nobles y todavía quieren volver a ser nobles con todas las letras como lo eran antes de la revolución. Abordaremos este posible regreso de la nobleza y posible regreso del clero en el video siguiente. Por lo pronto, durante la revolución, los nobles y el clero se sienten como miembros privilegiados, pero claramente en la práctica no lo son. Ellos sienten que se les han arrebatado una serie de... Ellos los ven como derecho, pero en realidad son privilegios. Ellos piensan que tenían el derecho de explotar a los campesinos, a los trabajadores urbanos, que tenían el derecho de cobrarle el diezmo a todo el mundo, pero en definitiva era un privilegio y los han perdido y obviamente que contentos no están. Ahora bien, volvamos a lo que venimos explicando hasta hace un rato. La Revolución Francesa es una revolución burguesa porque la burguesía es la que principalmente consigue múltiples beneficios como los que vemos aquí y sobre todo hacía hincapié en la propiedad, porque en esta pirámide social lo que hace que una persona esté aquí o esté más abajo es la cantidad de propiedades, no el nacimiento. En una sociedad estamental como la Francia pre-revolucionaria, esta línea, dijimos, era infranqueable, era impasable. Lo que hacía que una persona estuviera aquí o aquí era el nacimiento, y en cambio si estaba acá también era el nacimiento. Primero estaba el nacimiento, luego estaba la riqueza. Bueno, ahora no. Ahora no existe ninguna barrera infranqueable, cualquier persona puede ascender o descender socialmente, todo depende de cuánta riqueza logre acumular. Voy a retomar dos ejemplos que había planteado en uno de los primeros videos que tuvimos en el año. Yo había dicho que en una sociedad como la nuestra, moderna, una sociedad de clases, era posible para una persona pobre ascender socialmente. Y cité los casos de Maradona y Carlos Tevez, que nacieron en villas miseria, eran muy pobres, venían de familias muy humildes y sin embargo jugando al fútbol consiguieron el éxito económico, amasaron importantes fortunas y hoy día se encuentran en la punta de la pirámide social porque bueno, han conseguido mucho dinero gracias a su éxito en materia deportiva. No voy a analizar aquí la vida de Maradona y Tevez porque, bueno, no tiene sentido hacerlo aquí, pero sí quiero explicarles que en una sociedad moderna que no es estamental, que es una sociedad de clases como esta, en la cual cualquier barrera puede ser cruzada, entonces el criterio es siempre la cantidad de riqueza que una persona tiene y aún los más pobres pueden ascender socialmente, aunque... Insisto con esta cuestión, el ascenso social de una persona pobre hacia una persona rica no suele ser para nada fácil, Maradona y Tevez son casos prácticamente excepcionales, no es común que los pobres lleguen a ser ricos, a veces se da, a veces no. Que sea fácil o que sea difícil ascender socialmente depende de muchísimas otras variables que no los voy a explicar aquí porque se nos va a ir demasiado largo este video, pero en general, aunque sea una sociedad de clases, aunque sea una sociedad capitalista, no suele ser fácil para los pobres ascender socialmente. A veces sí, a veces no, depende de muchos factores, no lo vamos a analizar aquí porque sería demasiado largo. En definitiva, y resumiendo, vamos a llamar a este tipo de sociedades como sociedades de clases. ¿Por qué? Porque es posible, aunque no frecuente, aunque no común, pero sí es posible que los miembros de diferentes clases sociales asciendan o desciendan socialmente siempre en función de la cantidad de riqueza que tienen, en función, como venimos diciendo, de este derecho a la propiedad, que es el que principalmente beneficia a la burguesía. En conclusión, la burguesía pues accede al gobierno y salvaguarda, esto es, cuida con especial atención sus intereses, es decir, todo aquello que le beneficia gracias a toda esta serie de nuevos derechos. En este sentido, la burguesía con esta revolución francesa ha derrotado a su clase rival, a la clase que le detenía en su progreso económico y político. Ha derrotado a la nobleza, sobre todo, y ha derrotado también al sistema político que principalmente beneficiaba a la nobleza, que estaba encabezado por el rey, que era este sistema, el sistema absolutista. Al crear la división de poderes y habilitar la posibilidad de votar y sancionar toda una serie de nuevos principios políticos y sociales y económicos que van a regular la vida de la sociedad, la burguesía ha terminado por ser la clase social más beneficiada por este proceso de la Revolución Francesa,
aunque insisto, no ha sido la única. Nosotros planteamos que había una conexión entre estas dos revoluciones, la revolución industrial y la revolución francesa, en aquel primer video de esta unidad. Bueno, revisemos esto que hemos analizado. Con la revolución industrial y los cercamientos, lo que hizo la burguesía, además de crear toda una serie de nuevas clases, fue la creación de este nuevo sistema económico que es el capitalismo, oportunamente explicado en aquellos videos de la unidad número 3, lo cual significó un cambio, insisto, económico, de ahí el color verde, y social, de ahí el color amarillo, y este sistema le permitió a la burguesía amasar una importante cantidad de riqueza. Solamente le faltaba, luego de la revolución industrial, a la burguesía un sistema político que asegurara sus intereses. Este sistema político va a surgir justamente con la Revolución Francesa. Este sistema político es el que nosotros explicamos con la división de poderes, algo que es propio de cualquier tipo de república, en este caso la primera república francesa, pero también será el caso de la República Argentina y de varias otras repúblicas modernas de otros países también, el nacimiento del principio de la soberanía popular y el establecimiento de toda una serie de principios fundamentales que crean un nuevo sistema político, que es este republicano que venimos explicando, y que termina por entonces de completar este círculo. Dijimos entonces dos revoluciones y un tercer proceso, que es la expansión ultramarina, que termina convirtiendo a la burguesía en la clase dominante a nivel mundial, porque una vez que en Francia surgen estas ideas revolucionarias y republicanas, van a ser aplicadas con el tiempo, insisto con esto, con el tiempo en los otros países, en Inglaterra, en Estados Unidos están siendo aplicadas en este mismo momento mientras surge la revolución en Francia. Un sistema republicano está levantándose también en Estados Unidos, en los jóvenes Estados Unidos que llevan menos de 10 años de historia para este momento. Ahora podemos comprender con mucha más claridad cómo es que se terminan combinando estos dos procesos. Uno desarrolla el sistema capitalista en su máxima expresión para asegurar la acumulación de riqueza por parte de la burguesía, y otro desarrolla un sistema político que es el republicano, que es mucho más permeable, mucho más fácil de influir para la burguesía, y de esa manera le permite a la burguesía convertirse en la clase dominante a nivel mundial. La nobleza supo crear esta sociedad estamental en la cual esta barrera era infranqueable, era imposible de atravesar, y supo respaldar el sistema de gobierno absolutista, porque la nobleza en este sistema tenía un rey que era indiscutible y participaba del gobierno, y la nobleza con este sistema estamental aseguraba sus privilegios gracias a la diferencia de nacimiento. Si naciste noble, tenés derecho a tener privilegios. No naciste noble, estás acá. Listo, así de simple. La burguesía, con esta revolución francesa, ha conseguido dividir el poder en tres poderes diferentes, ha conseguido participar del gobierno a partir del sufragio y a partir de la inclusión de candidatos propios, y ha creado una nueva sociedad en la cual la cantidad de riqueza, esto es, la propiedad, es lo que define la posición de una persona acá arriba, al medio abajo o bien abajo, ¿sí? La propiedad, no el nacimiento. Ahora bien, yo les dije al comienzo de este video que aunque la Revolución Francesa sea una revolución burguesa, también contó con la participación de otras clases sociales, ¿sí? Las demás clases sociales también participaron en esta revolución, y esto es una cuestión lógica. Todas estas clases sociales estaban siendo oprimidas por estas de la cúspide, y todas encontraban muy problemático seguir manteniendo este tipo de sociedad y seguir manteniendo este sistema de gobierno. Por ende, todas terminaron colaborando para realizar la revolución. Ahora bien, como habíamos visto en el video pasado, estas otras clases sociales también consiguieron diferentes beneficios. La igualdad jurídica por caso permitió que todas estas clases sociales, a la hora de enfrentar un juicio, sean juzgadas siempre por las mismas leyes que se le aplican a toda la sociedad en general. Esa diferencia que había entre leyes más blandas para el primer y segundo estado para los privilegiados y leyes más duras para los no privilegiados, desapareció completamente en esta nueva sociedad que surge luego de la revolución post-revolucionaria, porque ahora impera el principio de la igualdad jurídica. Todo el mundo es igual ante la ley. La seguridad, el derecho a ser juzgado siempre y condenado en el caso de que hubiera siempre un juicio justo
y el derecho a resistirse a la opresión, a salir a protestar, que explicamos en el video pasado, son todos derechos que no solo benefician a la burguesía, benefician a todas las clases sociales. Las demás clases sociales, estas otras tres que también participaron en la Revolución Francesa, también consiguieron beneficios. Ahora bien, insisto con esta idea, aunque todas las clases sociales que participaron de la Revolución Francesa consiguieron diversos beneficios, la más beneficiada fue la gran burguesía, y por eso decimos que esta revolución es una revolución burguesa. No porque solamente la haya hecho la burguesía, sino porque fue la principal beneficiada. Ahora bien, hay algo que tienen que saber sobre las revoluciones en general, no solamente de la francesa, sino de todas las revoluciones en general. Cada vez que ocurre una revolución, siempre participan muchas clases sociales, y todas estas clases sociales que participan se pelean entre sí, a veces discuten, se debaten, a veces se da hasta una guerra civil, puede suceder también, luchan entre sí para tomar la dirección del proceso, esto es, para ser la clase social más beneficiada por la revolución. En este caso, la que terminó triunfando fue la gran burguesía, pero no siempre ocurre así, y mientras estaba sucediendo esta revolución, había múltiples debates sobre qué hacer con el gobierno, qué hacer con la economía, qué hacer con la sociedad, si estos principios estaban bien o había que profundizarlos, si había que llevarlos mucho más lejos o así estaba bien, o incluso había gente que pensaba que la revolución se había ido demasiado lejos y había cambiado demasiadas cosas. La pregunta que sobrevuela aquí es la siguiente: ¿hasta dónde tiene que llegar una revolución? ¿Cuántos cambios tiene que hacer? ¿Qué cosas hay que cambiar? ¿Qué cosas no? ¿Qué cosas están bien así? ¿Qué cosas hay que modificar? ¿Cuánto hay que modificarlas? Etcétera, etcétera. Para todas esas preguntas existen diferentes posturas políticas. Eso es lo que veremos en el video siguiente.